Información sobre un asalto a una persona que había retirado 96 millones de pesos desde un banco en Santiago. Patricio Angulo nos va a entregar todo el detalle. Pato. Hola, Pato. ¿Cómo están? Buenas tardes. Un robo que se concreta en este lugar, en calle Mapocho, donde nos encontramos casi en la intersección con Brasil. Vamos a revisar la imagen. Hemos tenido acceso a un registro de una cámara de seguridad donde se aprecia el momento exacto en el que se produce este millonario robo. Serían cerca de 96 millones de pesos que sustraen estos delincuentes a esta víctima de nacionalidad italiana, quien momentos antes había retirado esta cifra, este monto, desde una sucursal bancaria en calle Huérfanos, y posteriormente se percata que su vehículo está pinchado, por lo tanto se dirigen a esta vulcanización, que es donde nos encontramos, en calle Mapocho, y es en ese instante, y ustedes percátense bien allí de las imágenes, hay un hombre en una actitud muy sospechosa, que se encuentra él hablando por celular a un costado de esta vulcanización, y quien es quien finalmente comete este millonario robo. Llegan las víctimas a este lugar, comienza quien trabaja acá en la vulcanización a desmontar este neumático y se descuidan totalmente de las pertenencias que estaban en el interior. Lamentablemente no se percatan además que había un sujeto bien sospechoso que estaba a un costado observando todos los movimientos, hablando permanentemente por teléfono, y es en ese momento, en este descuido, que este sujeto, sin intimidación, termina abriendo la puerta de este vehículo, saca un bolso negro. Y en este bolso negro al interior se encontraban estos más de 90 millones de pesos. Y posteriormente, tal como todo esto seguramente estaba planificado, había una conversación telefónica mediante, va corriendo, ustedes lo observan allí, este hombre, una vez que se apodera de este bolso con dinero, y lo pasan a buscar aquí mismo en calle Mapocho, y sube a este vehículo en movimiento y logra así escapar. Se ha realizado ya la denuncia respectiva. Esta denuncia ha sido recepcionada en Carabineros, donde se encuentra ya también la víctima entregando todos estos antecedentes, y hay que esperar qué ocurre durante el transcurso de las próximas horas con respecto a las diligencias que se puedan adoptar en este caso con relación a este millonario robo que ha ocurrido en el centro de Santiago. Hace algún momento les contaba también nuestro compañero Nicolás Krum de otro delito que había ocurrido en el centro, en donde delincuentes intentaron robarle 3 millones de pesos a una mujer que iba a depositar este dinero al banco, y prácticamente en paralelo se produce ahora este robo, donde acá seguramente con casi total certeza la víctima estaba marcada. De acuerdo a lo que nos plantea además quien trabaja en la vulcanización, este vehículo tenía un punzazo en uno de los neumáticos, lo que da cuenta de que esto no fue algo accidental, sino que había seguramente una intencionalidad detrás de quienes pincharon el vehículo de la víctima. Vamos a escuchar qué es lo que nos han contado algunos testigos, quienes se percataron de lo que ha ocurrido acá hace algunos instantes. Claro, yo vi un gallo pasó y atravesó al frente estaba el auto, parece. Entonces, ahí subí ahí, y el caballero italiano, pues, y lo había pescado, no alcanzó. ¿Y supo lo que le robaron? Sí, pero de la vulca me dijo 96, dijo. 96 millones. 6 millones. Fue rápido. Era el chofer y el que sacó el bolso. Eran como 3, parece. No. Porque yo me quedé helado. La traje para acá, para adentro, ellos estaban los dos aquí parados mirando cómo estaba trabajando yo, y después sentí puro grito, pero no sé qué pasó. No, el que andaba de chofer me dijo que le habían robado, pero después se dedicaron a llamar a Carabineros nomás, pero lo venían siguiendo, seguro. ¿Estaba marcado? Sí, pues. Aparte que el pinchazo que traía no era un clavo, sino que era una cuestión con puntilla y con un vacío. Un punzazo. Claro, es que se iba el aire así de rápido. Solo para entender lo que habría ocurrido acá, Pato, es que ellos van a retirar este monto, como tú dices, es prácticamente imposible que no haya estado marcada esta persona, ¿no? Que sale con 96 millones de pesos en efectivo. Probablemente con el transcurso de los días vamos a saber para qué era esta plata. Se ha dicho muchas veces que cuando es un monto alto hay que hacer un valevista, etcétera, pero tratar de no tener la plata en billetes, porque evidentemente sabemos que así operan, ¿no? Siguen a una persona y se lo roban, pero claro, que paren una vulcanización, les pincharon la rueda, era una operación así, bien detallada. Por eso, ¿se sabe algo más, algún detalle al respecto, Pato? Sí, preliminarmente, acá una vez que se ha recepcionado esta denuncia, este dinero correspondería a una transacción por una propiedad.
estos 96 millones de pesos. Y se va a realizar este retiro, o aparentemente fueron a cobrar este dinero, retiran estos 96 millones de pesos y suben a este vehículo y ya se encontraba ahí pinchado. Claramente las víctimas habrían sido marcadas, habrían pinchado los delincuentes intencionalmente este neumático, y acá hay una coordinación tal, nosotros que hemos tenido acceso a estas imágenes ya nos percatamos que el sospechoso se encontraba incluso desde antes que llegara este vehículo a esta vulcanización. Nosotros ahí le hemos estado presentando algunas de estas imágenes, un extracto de la secuencia de este delito desde el momento en el que llega este automóvil ya pinchado, pero el sujeto quien termina sustrayendo este botín, este bolso, ya se encontraba a un costado de esta vulcanización, aparentemente esperando y coordinándose con los delincuentes ya para que lo vinieran a buscar posteriormente una vez que él concretara el delito. No hubo intimidación, se aprovecha él de un instante en el que hay un descuido, saca este dinero y posteriormente sale corriendo con él y se sube a otro automóvil. Esta es una información en completo desarrollo, la denuncia está en manos de Carabineros. Bien, Pato, muchas gracias por esta información, pero seguimos bien atentos ahí a los detalles que se pueden entregar. Gracias, Pato. Contacto con Nicolás Krum, información de último minuto, un asalto frustrado a la salida de un banco en Santiago Centro. Nico, vamos contigo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Toti? ¿Cómo estás, Pati? Los saludo a los dos y les cuento que ya hay trabajo acá de la Policía de Investigaciones, también con un resguardo importante por parte de Carabineros, precisamente por lo que ustedes decían, un robo que hasta ahora se ha informado en calidad de frustrado y que tiene que ver con una situación con la que se encuentra un grupo de funcionarios de la Policía de Investigaciones, particularmente una brigada antinarcóticos, quienes por un tema habitual de procedimiento estaban en este punto realizando patrullajes preventivos cuando se encuentran con un vehículo con ciertas características, podríamos decir, sospechosas, y que finalmente, una vez que se dan cuenta los funcionarios de la PDI que van a fiscalizar el vehículo, ven como uno de los sujetos desde el interior también tenía un arma, y ahí finalmente los funcionarios se identifican, se dan cuenta que estos sujetos preliminarmente estaban esperando a una potencial víctima fuera de esta sucursal bancaria ubicada aquí en calle Chacabuco, para que se hagan una idea, muy cerca de la intersección con calle San Pablo. Y es ahí que cuando se encuentran estos funcionarios de la PDI con estos sujetos, se genera primero la identificación por parte de los funcionarios, quienes dan cuenta de ser funcionarios de la PDI, y ahí, al ver la negativa por parte de estas personas, comienza un intercambio de disparos, que es información que preliminarmente se está cotejando. Por ahora hay que verificar si es que en ese sentido los funcionarios tienen que utilizar su arma al ver su integridad, por supuesto, en riesgo, pero si no, también la utilización de esta misma para evitar finalmente que se concretara el asalto. Por ahora hay información que está en pleno desarrollo, pero se habla al menos de una persona detenida, y dentro de lo que nosotros estamos viendo en el lugar, además de que ya hay diferente evidencia que ha sido encontrada y que se está posicionando en el lugar, por ejemplo, vemos desde lejos un arma, que es lo que nos está mostrando en este momento nuestra imagen, que podría ser una de las armas que utilizaban estos sujetos, que se ha recuperado porque preliminarmente la información apuntaría a que son dos armas recuperadas y un sujeto detenido en algo que todavía se está investigando, que, como les decíamos, mantiene acá a la PDI realizando importantes diligencias en el lugar, pero también con un especial apoyo de Carabineros haciendo un cierre perimetral para resguardar el sitio del suceso. Sí, Nicolás, y estamos también revisando otra información de último minuto que habría ocurrido en el centro de Santiago. Claro, que también está vinculado con el retiro de dinero desde un banco. Aquí estaríamos hablando de cerca de 96 millones de pesos. ¿Tienes información al respecto? Sí, también es información en pleno desarrollo, tendría características similares, quizás desde el punto de vista del oportunismo o eventualmente esperar una víctima que podría tener una alta suma de dinero. Y en eso se habla de un ciudadano italiano, quien es la víctima finalmente de este asalto, quien habría realizado un retiro de una remesa de dinero desde una sucursal bancaria, pero esto en el sector de calle Huérfanos. El monto, como ustedes decían, ascendería aproximadamente a los 96 millones de pesos, y que finalmente los sujetos se habrían trasladado a una propiedad donde finalmente ahí se percatan que los neumáticos de la persona tendría un neumático pinchado. Ahí finalmente, esto ya cerca de calle Mapocho, es donde es abordado por tres sujetos, ya que tenía la intención esta persona de llegar hasta un punto donde pudiera realizar la reparación de este neumático. Ahí finalmente es cuando llegan tres sujetos a rostro descubierto, quienes abren el vehículo. Ellos de inmediato sacan del interior el bolso
donde estaba por supuesto contenido este dinero, y por ahí finalmente se lleva a cabo esta intimidación donde por ahora no se ha reportado en ese caso utilización de armas de fuego. Es materia por supuesto en desarrollo, pero finalmente los sujetos huyen de ese lugar con esta alta suma de dinero, quien le fue arrebatada a un ciudadano de nacionalidad italiana, quien hace poquito había hecho un retiro de dinero en otra sucursal bancaria también en el centro de Santiago. Y finalmente es la información que está en desarrollo. Ese caso que les comentamos recién, pero también esta situación que ocurre acá en calle Chacabuco, donde como ustedes ven hay efectivos de la PDI haciendo diligencias ya propias de la especialización y también carabineros resguardando el lugar. Mientras nos quedamos muy pendientes a lo que ocurre acá, nos vamos a trasladar a un hecho que ocurrió durante esta mañana en el sector de la comuna de La Pintana, particularmente